¿Aló? Estaba muteado por si acaso. Sobre el experimento de Bernoulli voy a hacer una sesión cortita para explicar dudas. Yo hice la guía y yo un poco ideé y el montaje y el experimento, así que creo que a cabalidad más o menos tengo una idea de cómo funciona y qué se espera del mismo experimento. Este experimento tiene bastante de qué analizarse, muchos factores. Entonces es importante que ustedes consideren eso como posible análisis y un poco también explicar cuáles son sus resultados. Yo creo que algunos andan perdidos respecto a sus propios resultados o cómo tomaron algunos en el mismo laboratorio. Entonces, eh, posiblemente hayan hartas dudas. Necesito que las dudas me las escriban en el chat, por aquí. Eh, y las vamos a abordar todas. Estamos para eso, creo, en este caso, y para que ustedes hagan el mejor informe y quede todo claro. Yo tengo unos datos que saqué a una semana atrás, que les voy a compartir. Acá tengo algunos datos. Bueno, hay unas cosas que no he calculado. Esto está en la HT. Hubo un tema de que algunos descargaron un HT con una numeración distinta. Entonces, los datos que están acá, primero son los datos que salen en la guía que está en aula. O si no, por favor, hagan esa verificación. ¿Cuáles son los objetivos de este experimento? Recuerden que el experimento era analizar el comportamiento del fluido en el tubo de Venturi. Recordad que el tubo de Venturi tiene una sección ancha, que es la de entrada, y una sección delgada, que es la de salida en este caso. Aplicar ecuaciones de Bernoulli, de hidrodinámica en el tubo de Venturi. Como consejo, también recuerden que la ecuación de Bernoulli es una ecuación que viene de un balance de energía. Para que tengan en consideración eso, no es un balance de presiones, para que no equivoquen y no escriban ese error en el informe, es un balance de energías por metro cúbico o por volumen. Bueno, estudiar el principio de conservación de energía y continuidad en un fluido. Entonces, son los principios básicos. Es muy importante el elemento de continuidad que ustedes están estudiando, quizá ya. ¿Cómo están en cátedras? ¿Ya han visto este concepto? Sí, Ya. ¿Están justo ahí o lo están viendo hace ya un mes? no, ya lo vimos lo de continuidad. Ya lo vieron. Bueno, el concepto de continuidad es valioso porque acá puede que no haya continuidad. Idealmente la continuidad en un problema escrito o un problema de un libro ya ha estado, pero aquí no. No necesariamente haya continuidad, puede que haya alguna fuga cerca del tubo en la entrada o la salida, o que se meta un poco de aire por la sección de la U, ese tipo de cosas. Analícela también. Porque el tema de la continuidad también va hacia el balance. Y por eso está puesto el último gráfico, ojo ahí. ¿Ya? Después vamos a explicar qué es cada cosa. Bueno, aquí tengo mis datos. Estos son los datos de la sección del tubo. La entrada es más gruesa y idealmente ustedes tienen que poner en su informe el cálculo del área de sección transversal. Para este error deben hacer propagación, entendiendo que el área es pi d cuadrado sobre 4. Entonces, una vez entendido eso, los datos esenciales del experimento, recuerden que era lo que voy a marcar en amarillo, era ese el dato esencial. Ese dato también es esencial, es directo. Ese también era directo. ¿Están de acuerdo? Sí, Ya. ¿Por qué? Porque primero se leía
del anemómetro, que es en realidad un caudalímetro, pero con aspa. Se leía del anemómetro directamente la velocidad de entrada, a la entrada de la sección. También se veía en las diferencias de altura en la U, que estaba debajo del tubo de Venturi, las dos alturas. Y esto ya también es indirecto. Entonces, ¿qué es importante acá? Que ustedes anoten ese tipo de errores, que vendría siendo el error que está graduado en el tubo. Y acá no es el mismo error que los anteriores, ojo, se lo adelanto, para que tengan en consideración eso, que es parte también de la revisión. Este error que está acá vendría siendo la suma de los dos errores anteriores. Ignacio Quintana tiene una duda, cuéntame. Profe, para la velocidad 2 que está ahí, esa tiene asociado un error, ¿no? ¿Verdad? Sí, el Y error que el está tema acá, dime. es que cuando uno hace propagación de error, queda en términos de D1 con Sí, las fórmulas con las derivadas parciales. eso significa que Entonces, hay un error por cada dato, ¿cierto? sí, sí, Ah, exacto. Y entonces, ¿qué hay que hacer ahí? O sea, tipo, agregar una columna con los errores, una cosa así. sí, podría ser, o simplemente, si tú quieres, no lo pones, porque eso se entiende lo que tú estás diciendo. Ah, ya, ok, ok, Sí, ok, ya. sí, sí, lo que vendría siendo Gracias. ahí un error por cada dato y no tiene sentido. Exacto. Ok, Ojo con las dudas, porque esas dudas le sirven a todo. Entonces, lo que les decía acá va a estar la suma de esos dos errores que están acá, que ustedes tienen que calcular o que tienen que visualizarlo en el tubo graduado, y luego se entiende que va a estar este dato y después la raíz. El primer gráfico que se pide acá es el gráfico de velocidad versus h. Y un poco apoyándome en la guía, ven la pizarra, ¿no? Necesito saber si ven una pizarra. No, ¿No? no, Ya. ¿Ahora? sí. Ya, gracias. Entonces, claro. Entonces, esa es la ecuación que está inicialmente en la guía. Si entienden que van a graficar velocidad versus h, van a tener una relación que es raíz. Y todo lo que está acá en este caso no va a ser interpretable de eso directamente, para eso se linealiza. Pero entonces, ¿de qué sirve esto? Primero tienen que considerar que esto sirve para poder verificar que hay una relación correcta. ¿Y cómo lo van a verificar? Viendo que aquí hay una relación raíz. Eso debería ser una relación raíz, no la confundan con una relación exponencial. ¿Cierto? Raíz y raíz creciente al final. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero hay que interpretar medianamente, y no es algo súper cualitativo también, la forma en que está la figura, pero además en el exponente van a tener un 0,45, deberían tener un valor cercano a 0,5. ¿Cierto? Claro, si, ¿Cómo? si efectivamente es raíz, este valor que está arriba debería ser cercano, me refiero al valor que está en el exponente del x, a 0,5 en sus datos. Ya. Mira, acá hay una persona que me dice que le dio 0,52 y eso está perfecto. Está bien bueno. Aunque esto no está linealizado y no tiene error tampoco. Entonces, si esto les da muy bien, pasen al paso siguiente, que sería la linealización, y ahí asuman una línea de tendencia. La ecuación.
¿Ok? Ahí está la ecuación de la línea de tendencia de la estimación lineal. Acá abajo está el cálculo. Ahora, de partida, el objetivo, recuerden que es calcular la gravedad en alguna parte. Está. Entonces, ¿de qué sirve eso? Primero, todos sabemos la gravedad, pero finalmente les va a decir qué tan bien estuvo el experimento en cuanto a datos experimentales. Entonces, ahí se espera que la gravedad les dé cerca de 9,7, 8 por ahí. Entonces, si calcularon eso y les da un 9,8, significa que los datos andan muy bien al final. Pero si hay un error grande, no significa que estén tan mal. Pero si tiene un error ya cercano a otras dimensiones, por ejemplo a 90, 900, hay un tema también que hay que revisar los cálculos por sobre todas las cosas, pero además que hacer alguna interpretación que debería estar, que justifique su resultado. ¿Ok? Una pregunta. ¿Sí? Para el cálculo de G usamos la misma fórmula de antes, donde quedaba B1 partido en raíz de H, y con eso usábamos la pendiente del gráfico, ¿no? Sí, Y luego le tenemos que sumar el intercepto, ¿no? no. Me han ¿No? preguntado bastante eso respecto al intercepto, porque seguramente no le dio 0, ¿cierto? No, no me dio uno. Nos No. dio uno. Ahora, ese intercepto representa, puede ser un error sistemático, que haya un factor que no está calculado. Y efectivamente da, Mm. porque es un experimento real. Entonces, por lo tanto, ahí primero hay que interpretar ese intercepto, que puede ser debido posiblemente a una fuga eh, del mismo, puede ser una variación de la temperatura que afecte de forma no lineal también, porque recuerden que También, esta densidad también depende de la temperatura. Entonces, busquen qué factor incide en ese intercepto, pero respecto a la pendiente, el análisis es 1 a 1. O sea, mm, teóricamente, y esta es la parte importante del experimento, teóricamente la pendiente justamente es todo eso, ¿cierto? sí, Ya. Entonces, teóricamente, esto incide en la velocidad, al final. No necesariamente el n. ya. Eso se refiere. Entonces, ojo ahí. Y si hay una variación, va a ser de otro elemento que no está considerado dentro de las magnitudes físicas que están acá, que serían las densidades, el área y un elemento ya dinámico, finalmente, que puede ser la temperatura, que puede ser que no haya la ecuación sea incorrecta finalmente, en términos físicos, que no haya continuidad, que haya, por ejemplo, no haya remanso finalmente, me refiero a que haya un fluido turbulento, etcétera. Ahí me encuentro en otro factor que seguramente Mm. les puede ocurrir al final. Otra cosa que nos pasó también es que si lo calculábamos con la pendiente del gráfico, me da 7,6 La en gravedad. G, ¿Ya? pero si lo calculaba con los valores de la velocidad 1, como individualmente me dan todos alrededor de 9,2, entre Entonces 9,2 y significa que 9,4. tiene un error porque debería darte similar. Revisa tu pendiente, yo creo. O tu Mm, despeje. Fíjense que el despeje que está acá, yo llegué a una ecuación. eh, Me da este es el despeje que me da. Lo acabo de hacer, así que lo noté por aquí. Creo que me da el despeje. Si es que lo quieren anotan, saca un pantallazo, pero igual voy a subir este video pronto. Es el despeje que da de la ecuación anterior para la pendiente. M sería la pendiente. sí, me da exactamente la misma, y con esa me da Claro, el entonces 7,6. revisa bien tus cálculos. Creo que hay un error de cálculo en ese caso, si no habría que devolverse un poco y encontrar el error. Si no es de cálculo, es difícil que sea un error de experimental. ¿Por qué? Porque si lo sacaste de 1 a 1, más o menos debería algo similar. Eso sí,
tengo que notar que los primeros dos valores, cuando la velocidad 1 era muy baja, ¿Ya? me da un G totalmente disparado, un 29. Ya. Puede ser Entonces, eso que... te recomiendo que saques una estimación lineal con los 8 datos restantes y ver qué resultado te da. Ya. Y lo puedes hacer rápido. Eso, y importante también todas las interpretaciones que le digo, pero además para mí es importante que sepan y valoren el último gráfico que se les pedía en la guía, que sería H1 versus H2, en el sentido que hagan una interpretación correcta. La interpretación que se le da intencionalmente es decir, bueno, H1 es todos esos elementos de la ecuación de la izquierda de Bernoulli para Venturi, y H2 significa el balance de la derecha. Ahora, no caigan en interpretar que estos son presiones, porque muchas personas dicen que son presiones. En realidad no es presión, es un balance de energía esto. Y por eso se le explica directamente que las unidades de cada una de estas columnas son joule por metro cúbico. Alguien me escribió. A ver. Teóricamente son iguales. Efectivamente. Ignacio Quintana pregunta si H1 y H2 teóricamente son iguales. Sí, deberían ser iguales. El problema es que no son iguales, posiblemente por un elemento hipotético de caudalidad que no se cumple. Profe, ¿Mm? perdón, ahí donde dice el RO sin especificar ¿qué RO es? A ver, qué error. ¿Del aire? Sí, es aire, Del disculpa. fluido, ¿no? Es aire. Sí, porque esta es la segunda sección. Entonces, en la segunda sección hay Claro. aire. Creo. A ver. Sí, aire. Ya, gracias. Sí, aire. Sí, sí, sí. Y este factor que está GH es por la diferencia de presiones o la diferencia de ρ, viene desde el análisis estático de la U, del tubo Venturi. Bueno, entonces, ¿cuál es la interpretación que hay acá en estos resultados? Estos los tomé yo hace una semana o dos. Es que me dio 0,89 la pendiente. Eso es lo más importante. Pero también es importante el coeficiente. Teóricamente acá esto debería cruzar en el 0,0. No hice la estimación lineal. Podría hacerla, dame un segundo. Eh, bueno, acá lo tengo. Claro, me da menos... Ah, lo hice al revés. Cambié lo I por X y todo eso. Bueno, pero me da un error más o menos similar a ese. Lo voy a hacer de nuevo. ¿Ya? Y... Claro. Ahí por ahí anda el error. Ojo.
Entonces, hice todo esto porque primero quería ver que el error de la pendiente me está dando es 0,89, pero además quería ver el coeficiente de posición. Fíjense que el coeficiente de posición más su error no cae en 0. Finalmente eso me quería asegurar. No cae en 0, está sobre 0 levemente. Entonces, esa levemente sobre 0 significa que hay una disipación de energía al final. Fin. ¿Por qué disipación de energía? Porque hay un balance de energía también. Y si no hay una disipación de energía en ambos lados, además significa que inicialmente está afectando más a una variable que en otra. Y además este valor 0,89, como la energía inicial EH1, entendiendo que es la variable independiente y H2 es la variable dependiente, significa que va a caer un 11% aproximadamente la energía al pasar de una sección del tubo a la otra. Esas serían las interpretaciones. ¿Puedes repetirlo, perdón? Que se me cortó. Fíjense que el 0,89 No, no. dice que cuando pasa la energía inicial al segundo punto, es 0,89 la disposición de energía en el segundo punto del tubo, veces. Por lo tanto, hay una caída. No Ya, hay perfecto. energía gratis, al contrario, hay disipación ahí. Ya. Que puede ser en roce, turbulencia, Sí, fuga, sí. etcétera. Temperatura también. Ya. Recuerden que en el experimento había un sensor de temperatura que no lo vieron muchos. Bueno, eso. ¿Alguna consulta más? Me pregunta Eduardo Astorga si no estaría mal que H2 sea menor que H1. No. Creo que no tengo ese análisis completo todavía. Pero sí, fíjense en la pendiente, que tiene que ser sí o sí menor que 1. Eso sí, Eduardo. Que al final significa que es menor. El anexo, sí, el anexo cuenta como página. Ojo que se les pide por ahí una propagación de error bien larga. No anoten el desarrollo, anoten el resultado de la propagación de error por el tema de los anexos. Por ahí yo avancé un poco en el error. Recuerden escribir este tema de la derivada parcial en la extensión. Y acá este X que está aquí, yo lo puse porque vendría siendo el A1 sobre A2. Y finalmente el delta X vendría siendo el error de una división. Si quieren, aplican ese pequeño truco y les va a dar más sencillo el cálculo. Si no, van a tener que derivar 3 derivadas parciales, finalmente. Si toman una derivada parcial para m, recuerden que este es el error de la estimación lineal, el A1, que es el error directo de la medición que está en el dato, y después el A2, que sería el método carretero, el largo. Este es un método un poquito más corto, interpretando que x es igual a 1 sobre A2. Profe, ¿es normal que dé un error grande? Por ejemplo, a mí me dio 3. No sé si hubo un error de cálculo. No es normal. Yo creo que primero revisen sus cálculos. Por ahí hay gente que le da un poco menos. Yo he visto y le da 0,7, 0,5, 1 para este caso. Y recuerden que tiene que ser cerca de 9,8. Eduardo me pregunta, profe, y otra duda que le había realizado, es que a mí me dio en la pendiente 31 y su error 2, pero me causa duda el valor de ese error. Relativamente el 31 vendría siendo un 5 o 6%, entonces está dentro del orden, no te preocupes de ese error.
Otro error que también que da respecto a esto es que las densidades, específicamente la del aire, es muy cambiante según la temperatura. Es un error principal para calcular G. Entonces, obviamente, este no es el mejor método para calcular G. No lo es. Nadie calcula G a través de esto. Pero sí es una forma de constatar que tienen los valores bien, dentro del orden de lo que debería ser su medición, funcionalmente. ¿Qué les parece el experimento? ¿Cómo lo ven? ¿Más complejo que los anteriores? ¿Más fácil? ¿Qué le cambiarían? Lo encuentran entretenido, pero en la forma del informe es... Pues, sí, hay que tener muchas consideraciones de esta experiencia en particular. Tiene harta complejidad en los análisis. Y el informe sí es más extenso y más complicado. Obviamente la lección, el Venturi era mucho más sencillo. Es un desafío. Entonces, si eligieron el Arquímedes, disculpen, sí, quizás podrían haber seguido por lo más fácil, pero este tiene más complejidad y a la persona que le gusta lo difícil, acá hay un caso bueno. Profe, ¿qué estimación le realizó al primer gráfico de velocidad? Es que No te no lo escuché recuerdo. bien, Lucas. ¿Qué estimación le realizó al gráfico de velocidad, el primero? El que es con Ya, respecto a... te lo muestro. Eh, estimación. El primero sería este. Claro, claro, ese. Mira, los datos de este gráfico vendrían siendo de velocidad versus h. Me refería a la tendencia que le aplicó, perdón. La tendencia. Ok, la tendencia cuando puse la tendencia, puse potencial. Ya, profe, muchas gracias. Sí, la potencial te dice qué exponente hay en la potencia y según eso significa qué relación hay. Acá no hay ninguna estimación, nada. Pero no puedo obtener errores de ese gráfico, fíjense bien. No hay ningún tipo de error dependiente de nada. En el gráfico lineal sí hay errores dependientes, entonces debo pasar de esta raíz, que es una curva, a linealizarlo y luego hacer las interpretaciones correctas de la pendiente. Ahí me da 31,3. Por ahí le dieron un 32. Entonces, me parece que hay cosas consistentes. Eso, chiquillos.